A continuación vamos a estudiar el punto 2.9, denominado producto punto, del libro de estática, 14ª edición del autor R.C. Hibbeler. Nos vamos a ayudar con la inteligencia artificial Gemini. Yo le he proporcionado a Gemini el concepto de producto punto desde algunas hasta vector y le he dado una serie de instrucciones. Le he pegado este texto y he dicho que me ayude a comprender lo que el autor quiere decir. Le he pedido que me explique las partes de esta ecuación 212, cómo la obtiene y que use ejemplos y analogías prácticas para comprender lo que es producto punto. Y me ha arrojado lo que tenemos acá del lado derecho de la pantalla, donde nos dice que ese producto punto, estudiemos. Matemáticamente, es una operación que toma dos vectores en el espacio y los multiplica para devolvernos un simple número real, un escalar. Físicamente, en la estática, es una herramienta analítica que mide el índice de alineación o trabajo en equipo entre dos elementos direccionales en el espacio 3D, permitiéndonos encontrar proyecciones o ángulos sin tener que dibujar geometrías complejas. Diseccionemos ese concepto para comprenderlo. Dice que desde un punto de vista matemático, el producto punto no es más que una operación que toma dos vectores en el espacio y los multiplica. ¿Con qué fin? Aquí nos lo dice. Para devolvernos un simple número real, un escalar. Quiere decir que el producto punto representa la multiplicación de dos vectores cuyo resultado es un número real, un escalar. Luego, desde el punto de vista físico, nos dice en la estática, el producto punto es una herramienta analítica, aquí está la clave, que mide el índice de alineación o trabajo en equipo entre dos elementos direccionales en el espacio 3D. Entonces nos dice que en la estática el producto punto es una herramienta analítica que mide el índice de alineación, es decir, qué tan alineados están dos elementos direccionales, es decir, dos vectores, en el espacio 3D. Aquí está otro punto clave, permitiéndonos encontrar proyecciones o ángulos sin tener que dibujar geometrías complejas. En resumen, el producto punto permite encontrar proyecciones o ángulos sin tener que dibujar geometrías complejas. Aquí está la analogía que le pedí, 3.2, analogía, el vagón y los rieles. Imagina que tienes un vagón pesado sobre los rieles rectos. Esta es nuestra línea o vector B. Tú jalas el vagón con una cuerda, pero el terreno te obliga a caminar a un lado de las vías, por lo que jalas de forma oblicua o en diagonal. Este es tu vector A. Entonces, imaginémonos a un vagón que está sobre los rieles. Los rieles representan el vector B. Uno de los rieles representa el vector B. Hay una persona jalando el vagón con una cuerda, pero esta persona no está en los rieles, está fuera de los rieles, por lo que jala el vagón de forma oblicua o en diagonal. Esa fuerza que él ejerce sobre el vagón a través de la cuerda representa el vector A. Luego nos dice, tu fuerza bruta se está dividiendo físicamente en dos tareas. Una parte útil que empuja el vagón hacia adelante por los rieles y una parte desperdiciada que jala el vagón hacia el lado intentando descarrilarlo. El producto punto es el filtro que calcula la medida exacta de esa sombra útil, la componente paralela a los rieles. Entonces, nos dice que como el hombre está jalando al vagón de forma oblicua, esa fuerza se divide en dos. Una fuerza o una parte útil, que es la que va o es paralela a los rieles, es la que empuja al vagón hacia adelante.
Y la otra parte, la otra fuerza que es perpendicular a los rieles, la denomina como una parte desperdiciada porque no me ayuda a empujar el vagón. Al contrario, lo que pretende es sacarlo de los rieles y volcar el vagón. Entonces aquí nos dice el punto clave. El producto punto es el filtro que calcula la medida exacta de esa sombra sutil, es decir, de la componente que es paralela a los rieles, me va a permitir empujar el vagón hacia adelante. La componente paralela a los rieles. Pasamos al subpunto 3.3, partes de la ecuación 2.12, que es esta que está acá, la ecuación del producto punto. Nos dice, la ecuación principal que nos da Hibbeler es A punto B es igual a B coseno de Z. Y aquí nos disecciona la ecuación. A punto B lo denomina como la interacción. Es la notación matemática de la operación. Es el símbolo matemático de la operación producto punto. Este símbolo que tenemos del lado izquierdo. Recuerda que este lado ya no es un vector. No hay IJK, sino un número puro escalar que cuantifica la interacción total. Entonces, nos dice que acá esto ya no es un vector. Nos dice que esto es un número puro, un escalar, que cuantifica la interacción entre esos dos vectores. Luego analiza el lado derecho de la ecuación. AB, producto AB, dice las magnitudes brutas representan el tamaño total o puro de cada elemento, sin importar hacia dónde apuntan. Por ejemplo, multiplicar los 500 newtons enteros de un cable por los 4 metros de longitud de una columna. Entonces, A y B representan el tamaño o la magnitud pura de cada elemento. Se determina aplicando el teorema de Pitágoras. En caso de que sean vectores en el espacio. Coseno de θ, el filtro direccional, es el corazón de la fórmula. El ángulo θ es la abertura que se forma al unir las colas de los dos vectores. El coseno aplica una penalización por desalineación a las magnitudes brutas. Entonces vemos que el coseno de θ es el corazón de esta fórmula, de la ecuación 2.12, que es esta misma que tenemos acá. El ángulo θ acá dice que es la abertura que se forma al unir las colas de los dos vectores. Ya tenemos los dos vectores unidos, la abertura entre ellos dos es el ángulo θ. Dice que el coseno aplica una penalización por desalineación a las magnitudes brutas. Nos dice, si apuntan en la misma dirección exacta, es decir, si los vectores A y B están perfectamente alineados y tienen la misma dirección, su ángulo θ es 0. Imagínense que este vector A, yo lo voy bajando hasta que sea colineal con el vector B, θ vale 0. Por lo tanto, el coseno de 0 es igual a 1. El filtro permite pasar 100% de la fuerza. Quiere decir que cuando un vector es colineal con el otro, θ vale 0, por lo tanto el coseno de 0 es igual a 1. Y el filtro allí permite pasar el 100% de la fuerza. Si están cruzados totalmente de lado, θ es igual a 90 grados. Coseno de 90 grados es igual a 0. El filtro anula la interacción. Si yo levanto el vector A y lo voy abriendo hasta que sea vertical, él está a 90 grados con el vector B. θ vale 90, pero el coseno de 90 es 0. Y allí se anula la interacción entre los dos vectores.
Quiere decir que cuando un vector es paralelo a otro vector, el coseno de ese ángulo es cero. Se anula la interacción entre ellos dos. Luego aquí me dice cómo se obtiene la ecuación 2,12. Esa fue otra de las preguntas que yo le hice. Y nos dice que todo parte de acá. Se formuló basándose en la trigonometría fundamental de los triángulos rectángulos. En la geometría básica, la sombra o proyección de la hipotenusa A sobre el eje horizontal siempre se calcula como la magnitud por coseno de θ. Los matemáticos tomaron esta idea de la sombra y decidieron que al multiplicarla además por la magnitud del segundo vector B, se obtendría una operación perfecta para relacionar vectores en múltiples dimensiones. Por eso la definición final se estableció como AB coseno de θ. En pocas palabras, imagínense que tenemos ese triángulo rectángulo. Tenemos la hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. Yo quiero determinar la componente horizontal del vector A, aplico coseno. Y me quedaría de esta manera. La magnitud de la fuerza o más la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y aquí nos dicen que los matemáticos tomaron esta idea de la sombra y decidieron que al multiplicarla además por la magnitud del segundo vector, se obtendría una operación perfecta para relacionar en múltiples vectores en múltiples dimensiones. Y finalmente la ecuación quedó de esta manera. Lo interesante de una de las cosas que hice para estudiar fue activar la herramienta aprendizaje guiado. Y al activar esa herramienta es interesante porque al final de cada explicación, Gemini me hace preguntas. Miren lo que dice acá. Basándonos en el comportamiento del filtro direccional, coseno de θ, si tienes dos cables tensores en un sistema 3D y al calcular su producto, punto, el resultado es exactamente 0, A punto B es igual a 0. ¿Qué nos dice esto sobre el ángulo que están posicionando esos cables? Y yo le respondí que ambos vectores son totalmente perpendiculares entre sí, que es lo que me explicó acá. Si el producto punto es 0, quiere decir que el ángulo entre esos vectores es 90 grados. Y acá me dio la retroalimentación. Luego acá yo les di la siguiente instrucción. Le dije que luego el autor explica leyes de operación y formulación vectorial. Y le agregué todo este texto, se lo copié acá y le di estas órdenes. Ayúdame a comprender lo que el autor dice y le pedí que mejore la explicación teórica proporcionada por el autor. Y me arrojó todo esto que tenemos acá. En el producto punto se aplican las siguientes leyes de operación. La ley conmutativa, la multiplicación por un escalar y la ley distributiva. Entonces nos dice que Hubler nos presenta tres reglas que demuestran que el producto punto es una operación flexible y predecible. Me presenta la ley conmutativa, como me la presenta el libro, pero me da una breve explicación. El orden que analiza los vectores no altera el resultado. El índice de interacción o la sombra entre dos cables es el mismo numéricamente sin importar cuál introduces primero en tu calculadora. Es decir, A punto B es igual a decir B punto A. No importa quién ponga de primero o de segundo. Multiplicación por un escalar. Acá me coloca la fórmula matemática y me dice, un escalar A es solo un multiplicador, como 2, 3 o 0.5. Esta ley nos dice que si decides, por ejemplo,
triplicar la fuerza bruta de uno de los cables, la interacción proyectada resultante también se triplicará proporcionalmente. Pocas palabras, si voy a duplicar, por ejemplo, el vector A, es lo mismo a multiplicar ese vector que multiplicar el resultado final por 2. Ley distributiva. Me da la ley distributiva y nos da la breve explicación. Si un poste A está siendo jalado por dos cables distintos, B y D, puedes sumar los cables primero, que es esto que tenemos acá, y luego ver cómo interactúan con el poste, que es lo de afuera. O puedes analizar cómo interactúa cada cable por separado. Acá está analizando el efecto de cada cable con el poste y sumar los resultados finales. El valor será exactamente el mismo. No importa cómo lo haga, el resultado siempre va a ser igual. Luego, el libro pasa de las leyes de operación a la formulación vectorial cartesiana, que es esta que tenemos acá. Nos dice, aquí es donde el autor nos entrega el mayor atajo del libro para evitar tener que calcular el ángulo Z en el espacio tridimensional. El secreto está en aplicar la definición del producto punto directamente a los vectores cartesianos I, J y K, que representan nuestros ejes X, Y, Z. Entonces, la formulación vectorial cartesiana no es más que aplicar el producto punto a los vectores unitarios cartesianos I, J y K. Y nos da estos dos casos, vectores paralelos. Si evaluamos el mismo eje I.I, el ángulo entre ellos es 0. Al aplicar la fórmula tenemos que la magnitud de los vectores unitarios es 1, por eso acá es 1 por 1 por coseno de 0. ¿Por qué coseno de 0? Porque ambos vectores unitarios son paralelos. Eso me da 1. Coseno de 0 es 1 por 1 por 1 da 1. Todos los esfuerzos se transmiten. Lo mismo ocurre para J.J y K.K. Pero ¿qué ocurre cuando los vectores son perpendiculares? Los ejes cartesianos están diseñados para estar a exactamente 90 grados unos de los otros. Si evaluamos ejes cruzados como I.J, aplicamos la fórmula 1 por 1 por coseno de 90, ¿por qué de 90? Porque entre el eje I, que es X, y el eje J, que es Y, hay 90 grados. Coseno de 90 es 0, y 0 por 1 da 0. La interacción se anula por completo. Esta regla elimina casi todo el desarrollo matemático largo que muestra el autor, porque cualquier multiplicación de letras distintas se vuelve 0, que es lo que sucede acá. Aquí tenemos la multiplicación de letras distintas, I y J. Al final, solo sobrevive la ecuación 213, donde multiplicas la X con la X, la Y con la Y y la Z con la Z, y sumas todo. Quiere decir que de esta ecuación que nos da aquí el autor, cuando coloca el vector A y el vector E de manera en forma o formulación cartesiana, aplica la distributiva, que es esta que tenemos acá, y observamos que todos estos elementos, este y se anulan, 0, dan 0, porque son los ejes cruzados. Cuando se multiplican letras distintas, se anulan. Solo sobrevive este y y de allí sale la ecuación 213. Solo sobreviven cuando se multiplican los mismos ejes, esta diagonal que ven acá. Luego, en este método, cuando utilizo a Gemini con la herramienta aprendizaje guiado, me hace siempre al final una pregunta para asegurar que visualizamos
cómo se simplifica esta gran ecuación central que muestra Hibbeler. ¿Qué ocurre matemáticamente con el término específico a sub x b sub y punto j durante el desarrollo de la operación y por qué? Entonces yo aquí le respondí, el producto punto y punto j es 0 y multiplicarlo por las componentes ax, by, esto, aquí hay un error, da como resultado 0, desapareciendo de la ecuación. Y aquí me da la retroalimentación. Esta es la razón por la que esa enorme ecuación, esta que está acá, de 9 términos, que muestra Hibbeler, colapsa y se reduce a su forma más elegante y útil para ti. Acá está. Aquí me coloca un ejemplo de cómo utilizar esta fórmula. Me proporciona un vector A y un vector B en formulación vectorial cartesiana. Y me propone lo siguiente, usando esta regla directa de multiplicar los componentes iguales y sumar los resultados, ¿cuál sería el valor escalar final para hacer el producto punto A punto B? Básicamente me está dando dos vectores en formulación vectorial cartesiana. Me está pidiendo que aplique en esta ecuación la 213 para determinar el producto punto entre ambos vectores. Es sencillo, ¿qué es lo que me dice esta ecuación? Debo multiplicar la componente en x de un vector por la componente en x del otro vector, componente en y del primer vector por la componente en y del segundo vector, componente en z del primer vector por la componente en z del segundo vector. Entonces, 2 por 4 sería 8. Aquí lo dice, 2 por 4, 2 por menos 3, 3 por menos 2, perdón, y menos 1 por 5. Resolviendo las dos operaciones me dio menos 3. Y aquí le dije, el producto punto entre ambos vectores sería de menos 3. Y acá me da la retroalimentación y me hace la pregunta, ¿qué nos indica este resultado negativo sobre la apertura o el ángulo que está formado entre la cola de estos dos cables en el espacio? Yo le respondí, los ángulos mayores a 90 grados hacen que la función coseno dé resultado negativo. Y me da la retroalimentación, me da una pequeña imagen allí. Y ahora me presenta la ecuación 212, pero despejada para determinar el ángulo θ. Y me dice que lo haga. Primero me dice acá, para poder alimentar nuestra fórmula final, ya lo determiné por el menos 3 que me dio. ¿Qué operación matemática debes aplicar para encontrar la magnitud pura, la longitud física del vector A? Entonces, yo le respondí, Pitágoras. Y correcto. Calculé las magnitudes de ambos vectores, da el del vector A, raíz de 14, raíz cuadrada de 14, y el vector B, raíz cuadrada de 45. Teniendo ya todos los datos, puedo dejarlos acá. A punto B vale menos 3. La magnitud de A, raíz cuadrada de 14, magnitud de B, raíz cuadrada de 45. Le di el ángulo y es correcto. Ya de allí pasamos a lo que es las aplicaciones del producto punto. Luego le dije a Gemini que el autor pasa al punto de aplicaciones, le nombro las dos aplicaciones acá que da el autor y le doy esta orden, explícame cada una de las aplicaciones mejorando la explicación dada por el autor. Y aquí me dice que el producto punto se utiliza para, primero, el ángulo formado entre dos vectores. Como tenemos acá en la imagen 240, el ángulo formado entre el vector A y el vector B, por ejemplo. Hibbeler nos explica que si tenemos dos cables o líneas
cruzadas en el espacio tridimensional, encontrar el ángulo θ entre sus colas es muy difícil de visualizar con geometría tradicional. Es decir, que si estoy trabajando con vectores en el espacio, quiero determinar el ángulo entre dos cables o líneas que se cruzan, aplicando geometría es difícil. Es allí donde entra en juego el producto punto para facilitar el trabajo. La solución es despejar nuestra ecuación principal. Aquí despejamos el ángulo θ y obtenemos esta nueva ecuación. AB está multiplicando el coseno, pasa a dividir. Despejo coseno y me queda coseno a la menos 1. En lugar de intentar dibujar y medir ángulos flotantes en el aire, usamos el álgebra. Calculas el producto punto con la regla cartesiana para el numerador. Calculas las magnitudes puras usando Pitágoras, en la de abajo, para el denominador, y la calculadora te da la apertura espacial exacta. El producto punto actúa como un transportador invisible. Básicamente ahí lo que me está diciendo es que para no dibujar los ángulos y medirlos en el aire, aplico el álgebra, esta ecuación que tenemos acá. Esto lo aplico con la ecuación que vimos ahorita, la 213, aplico Pitágoras para calcular esto, meto los valores y la calculadora me da el valor del ángulo. La segunda aplicación que tiene el producto punto es las componentes paralelas y perpendicular en la línea, la sombra y el corte. Esta aplicación te permite desarmar la fuerza oblicua para ver cómo ataca realmente a un elemento estructural como una viga o un riel. Quiere decir que la segunda aplicación se utiliza para desarmar una fuerza oblicua y ver cómo esta fuerza oblicua ataca a un elemento estructural. Y nos dice la componente paralela, que es esta, nos vamos a valer de esta figura que tenemos acá. Tengo un vector A oblicuo que tiene una componente sub A y una componente perpendicular. La componente A sub A está sobre la línea A. Entonces la componente paralela es la fuerza útil o sombra que viaja a lo largo del eje, esta que tenemos acá. Hibbeler nos dice que para encontrarla, hacemos el producto punto entre la fuerza A y la dirección pura de la línea. Para obtener esta dirección pura sin alterar el valor de la fuerza, usamos el vector unitario. Acá la inteligencia artificial lo identifica como U sub V. Acá en el libro sería U sub A. La fórmula es la proyección paralela o la sombra paralela a la línea o al elemento es multiplicar la fuerza A por el vector unitario de ese elemento al cual es paralelo. La componente perpendicular es la fuerza que intenta empujar o quebrar el elemento hacia un lado, sabiendo que la fuerza total A, su sombra paralela y esta fuerza perpendicular forman un triángulo rectángulo perfecto. Simplemente despejamos el teorema de Pitágoras y obtenemos la componente perpendicular. Se aplica Pitágoras acá, en este triángulo rectángulo, y eliminas esta fórmula. Aquí me hice una pregunta, pero yo no seguí estudiando con la inteligencia artificial. De esta manera, la inteligencia artificial es una poderosa herramienta que va a ayudar al estudiante a profundizar en su aprendizaje, a entender los conceptos abstractos que están en los libros. Te recomiendo que la uses como herramienta, como un asistente de estudio, como un tutor, no para hacer tareas, no para hacer exámenes, no para hacer informes, porque te va a ser de gran utilidad